Hello, hoy día AprendizP les tiene un video cargado de un área la cual por lo general me encanta, la literatura. Aunque bueno, eso implicaría un nivel muy elevado de coeficiente que probablemente yo aún no entiendo, pero veremos igualmente este sector dedicado a aprender mucho sobre lo que es el análisis de obras literarias, novelas gráficas o etcétera, y en este caso Persépolis. Pero obviamente más allá de los textos o novelas gráficas hay que recordar que se puede ver que en todo es fundamental el uso de la palabra, y no tiene que ser una palabra escrita, obviamente. Pero, ¿qué es la palabra? Pues para mí es un barco que sirve para surcar los conocimientos de la gran mayoría de mentes y se vuelve un arma fundamental para el entendimiento humano. Obviamente la palabra es algo tan necesario que aunque poseas algún problema para usarla, muy probablemente ya hayan varias soluciones ingeniosas para lograr conseguir una réplica de lo que conocemos como palabra. En sí trasciende mucho más allá, pero el video no se trata sobre el significado de la palabra, sino de analizar una obra. Entonces, esto lo dejo un poco en general para que de manera íntima cada uno de ustedes pueda ir investigando un poco de ello. Les recomiendo La función de la palabra, al menos desde mi punto de vista. Es un programa que se transmitió en Perú y que es muy bueno por el polígrafo e intelectual Marco Aurelio de Negri. Volviendo a lo nuestro, Persepoleando letras. Este capítulo va a ser un poco para entender cómo podemos dividir una obra, o mejor dicho, cómo podemos estructurar al momento de leer. Y yo tengo una manera propia y una estructura, la cual trato de seguir más o menos. En sí, se basa en 5 fases fugaces, a mi punto de vista. Fase contextual, fase de lectura analítica, fase de comprensión, creación de conocimiento, fase crítica. Aunque la fase de lectura, ambas, pueden ir entremezcladas como tal, para formar solamente una, pero las tengo separadas igualmente. La fase contextual y biográfica en sí se basa en un momento de indagación acerca del autor o autora, acerca de la nacionalidad, cultura e ideologías que ella posee, con conocimiento sobre qué acontecimientos ocurrieron paralelo al año de la obra, pues ello puede haber repercutido al momento de redactar o de elaborar la obra en sí mismo. La fase de la lectura y lectura analítica. Como pueden ver, se pueden unir en general, puesto que la fase de lectura yo la considero simplemente disfruta de la obra, léela y entretente con todo lo que te tenga para dar, y la lectura analítica es cuando quieres terminar de exprimir toda la obra. Es un momento profuso de comprender qué es lo que nos quiere decir el autor o autora en cada capítulo, sea implícito o no, percatándonos de alguna que otra figura literaria, elementos formales y todo ello que puede ayudar a reforzar un mensaje. Ahora, la fase de las 3C, o comprensión y creación de conocimiento. Es una fase de relectura, si es de menester hacerlo, donde se busca comprender el propósito de cada elemento o recurso usado para el mensaje de la obra, lo cual puede ser importante con un punto de vista objetivo o no, elaborando un conocimiento en el proceso. En este caso, pues bueno, Persépolis también abarca mucho ello para entender los contextos que están sucediendo al momento de su elaboración, previo. La fase crítica es una etapa reflexiva del lector en la cual se busca llevar el mensaje a la práctica, ver si posee algunas fallas y cómo puede mejorarse, o en caso ver la gran utilidad en la vida real como en la praxis. Es una etapa donde el lector es libre de hacer algo o no con el material brindado. Y en sí la imagen representa muy bien porque es una dualidad de ir entremezclando ideas que pueden ser muy opuestas, pero para formar un conocimiento mayor y más amplio. Aquí, bueno, les voy a mostrar un poquito una biografía que había hecho de Persépolis de manera muy breve para que tengan algo con que guiarse. Y la primera fase de Persepoleando va a ser la indagación, que consiste en investigar según nuestro propio límite acerca de la autora de Persépolis, Marianne Satrapi. Vamos a tener en cuenta la probidad académica, pero se preguntarán, ¿qué es la probidad académica? Bueno, según el LAB, la probidad académica debe entenderse como un conjunto de valores y habilidades que promueven la integridad personal, y también considerar el plagio, ya sea intencional o no, acerca de una idea en un trabajo a otro. Ahí les dejo para que puedan leer, y también está citado. Pero ahora, ¿qué es citar? Lo esencial al citar solamente es lo siguiente: autor, año de publicación, página, tiempo, párrafo o el tiempo temporal. Pero ¿qué es citar?
Bueno, citar es referir, anotar o mencionar a un autor, un texto, un lugar que se alega a lo que se dice o escribe. Esto siempre se va a encontrar en lo que es un libro y es importante buscar al momento de hacer una cita, al menos en lo que se basa en un libro. En sí, para citar hay varias maneras, pero yo les voy a mostrar una estructura básica, que es autor, fecha, página, párrafo, etcétera, medida con la que el ejemplo va a ser de Gregory 2001, página 4. Para la gente que es conocedora, sepan que la anterior cita se llama parentética, que es para menos de 40 palabras. Mis recomendaciones al citar son que no sean citas demasiado cortas, porque pueden tener poco para analizar, no demasiado largas, porque para eso ponen todo el texto, y buscar fuentes confiables y ser analíticos con cada una de nuestras citas. Ahora, hablaremos de los contextos en una obra, aunque en realidad son contextos del autor. Contexto sociopolítico y contexto cultural. Primero, hay que entender que los contextos pueden influenciar al autor al escribir. Por eso, vamos a ver qué son estos contextos. El contexto social, cuando se hace referencia a los aspectos materiales y simbólicos de una sociedad o una parte específica de ella. Las condiciones sociales a menudo determinan el tipo de eventos que ocurren o el tipo de decisiones que toman las personas, según Concepto 2024. Ejemplo de algunos contextos sociales tenemos la pobreza, la riqueza, el poder monárquico, la nobleza, entre otros. El contexto político es cuando se habla de un sistema de gobierno, las políticas públicas y las maneras de organizar la sociedad que rigen en un momento dado en una comunidad determinada, según Concepto 2024. Allí podemos relacionarlo un poco más con lo que es el pensamiento ideológico que sigue una persona. Entre ellos podemos encontrar marxismo, comunismo, leninismo, capitalismo, pacifismo. El contexto cultural es cuando se habla de valores, las costumbres y las creencias de un grupo social determinado. En sí, yo lo considero como el aspecto propio y nativo de una zona en específico. Por ejemplo, puede ser el trato a los extranjeros, que en algunos lados es mejor que en otros, o hábitos religiosos como los rezos, o también el cubrirse de un manto como las mujeres musulmanas y demás. Todo ello demuestra el contexto cultural y este mismo considero que es importante debido a que puede tener gran influencia en cómo piensa la persona y en qué puede actuar según su espacio geográfico y según sus propios valores inculcados de las culturas que conozcan. Pero no es solamente importante entender los contextos, sino también los movimientos literarios. Pero, ¿qué es un movimiento literario? Los movimientos literarios son las distintas tendencias históricas y estéticas que conforman la historia de la literatura. Cada movimiento literario está formado por un grupo de escritores u obras que se agrupan o son agrupados porque comparten un estilo o ciertos rasgos o características. Por ejemplo, el surrealismo, el modernismo o el realismo mágico, Concepto 2024. Poniendo un ejemplo acerca de los movimientos literarios, vamos a ver el movimiento literario modernista japonés, en el cual se puede apreciar una intertextualidad al tomar los extractos de obras pasadas y comparar con el presente, cuestionando la validación de estos mismos. Aparte de estar cargado de dilemas morales y crítica social referente al cambio y la ambigüedad de las personas con contradicciones a lo que se volvía nuevo, desechando lo viejo de formas éticas o poco ortodoxas. Podríamos ya estar acercándonos al final del video, sin embargo, antes de irnos vamos a elaborar una tesis. Pero, ¿qué es una tesis? Bueno, una tesis sin mucho redondeo es afirmar algo y obviamente puede ser desde algo muy comprobado o también algo sin sentido. Pero te preguntarás, ¿por qué? Pues si bien puedes afirmar y decir que ello es tal y que se comporta así, no vas a poder argumentar mucho o vas a poder argumentar de varias fuentes. Entonces, según tu rigor y según tu análisis, puedes afirmar algo que no sea tan válido o puedes afirmar algo muy válido que a la larga significa un cero esfuerzo porque esa afirmación es de un conocimiento previo y no creas un conocimiento propio o un conocimiento que haya sido procesado. No significa que sea malo, pero es recomendable tratar, pensar fuera de la caja. Según Marco Aurelio Negri, en ninguno de los idiomas importantes hay el antónimo de mentir. En todos hay un verbo para no decir la verdad, pero la verdad les es tan ajena que no se les ha ocurrido un verbo para decirla, que es una comprobación muy incomodante. Y es cierto, la verdad, al momento que elaboren sus tesis, por favor, sean los más originales. No elaboren o copien o mientan a sí mismos acerca de que esta afirmación yo la estoy diciendo y no le doy crédito a las otras personas. No es malo tratar de ser original y aunque quizás en el mundo te vayan a criticar, y sinceramente yo he recibido demasiadas críticas en cada una de mis tesis, igualmente es mejor que lo sigan haciendo y se sigan preparando
para de esta manera seguir elaborando un conocimiento más avanzado y más valioso. Pero bueno, mucha desviación. Vamos a lo que es la estructura de una tesis, que se va a dividir en 3 partes importantes: elemento A, verbo o frase verbal, y elemento B. Esta estructura no es mía en sí, es una estructura base que me enseñó el docente Martín Guayba, al quien le doy el crédito de ello. Ahora, esta estructura también se puede ir destruyendo y añadiendo más partes o quitando algunas para ir armándola de la mejor manera. Sin embargo, ¿qué es cada parte? Bueno, el elemento A es la parte inicial de la afirmación, donde se presenta quién es el sujeto que va a ejecutar la otra parte. Luego el verbo o frase verbal, que es la hilación entre ambos elementos de la afirmación, y el elemento B, que es la parte final de la afirmación, donde muestra la otra parte afectada. Obviamente esto puede tener una repercusión inversa, puede ser elemento B y verbo, frase verbal y luego elemento A. ¿Esto por qué? Porque a veces se puede colocar el resultado antes y de último quién lo provocó. En sí es toda una magia y un mundo ir descubriendo ello, pero mientras vayan ir redactando se les va a resultar mucho más fácil. Ahora vamos a tratar de entenderlo con un ejemplo muy rápido tomado a base de Persépolis. El ejemplo va a ser: Marjane Satrapi influenció en la crítica al trato que ocurría durante el 1980 en su país natal, Irán. El elemento A viene a ser Marjane Satrapi, el verbo o frase verbal viene a ser influenció, y el elemento B en la crítica al trato que ocurría durante el 1980 en su país natal, Irán. Si nos percatamos bien, podemos notar que la tesis es un poco débil debido a que no está bien delimitada. Esto es fundamental al momento de elaborar, debido a que el elemento A nunca especificó en específico qué parte de Marjane Satrapi. Pueden ser los libros de Persépolis, pueden ser entrevistas, pueden ser tantas cosas que hasta se puede hacer muy global y que puede ser sin obtener una respuesta. El elemento B, por su parte, también posee una debilidad debido a que no se indica qué trato ocurría durante el año. Puede ser un trato positivo, un trato negativo, tampoco se especifica quién lo ocasiona. En ejemplo, puede ser un grupo terrorista, puede ser el gobierno, los propios pobladores, los moradores, etc. Y no hay una especificación muy clara. En base a ello, yo voy a agregar a esa estructura que realizó mi docente unas partes y unos criterios al momento de elaborar la tesis para ver. Tienen que estar bien definidas, sin embargo, no tanto. Al igual que la tesis misma tiene que tener una posibilidad de éxito. Esta posibilidad de éxito la considero a partir de qué tan profunda y qué tan útil es al momento de confirmarlo o afianzarlo. Ahora vamos a tener un texto breve para hacer una práctica. El cambio climático está generando fenómenos extremos como sequías, inundaciones y olas de calor, además de contribuir a la pérdida de biodiversidad, y estos efectos están alterando el equilibrio de los ecosistemas y afectando a las comunidades humanas. Mientras que algunos países están tomando medidas para frenar el calentamiento global, otros siguen enfocándose en el crecimiento económico sin darle la prioridad necesaria a la sostenibilidad ambiental. A continuación vamos a ver unas posibles tesis. Tesis A: el cambio climático y la contaminación afectan la vida en el planeta. Tesis B: el calentamiento global impacta a los muebles de cartón y a los plásticos de los ríos. Tesis C: el cambio climático obliga a los gobiernos a equilibrar desarrollo y sostenibilidad, aunque algunos priorizan el crecimiento económico. Y la tesis D: el cambio climático es un problema. Pueden darle pausa en ese momento al video y tratar de ver cuál es la mejor tesis, y yo luego voy a explicar el porqué. 3, 2, 1, ya. Bueno, la tesis número A: el cambio climático y la contaminación afectan la vida en el planeta, es una buena tesis. Si nos percatamos bien, también vamos a notar una variación, que es que tiene dos elementos A: el cambio climático y la contaminación. Ello está hilado con el verbo afectar, y el complemento B: la vida en el planeta. Podemos notar que en general la tesis tiene un éxito muy rotundo, sin embargo no está tan bien delimitado. No se sabe en específico si afecta positiva o negativamente a la vida en el planeta. Tampoco se sabe en qué sentidos afecta la vida en el planeta. Entonces se podría delimitar un poquito más para ser más específico y tener un mejor desarrollo. Pasamos a la tesis B: el calentamiento global impacta a los muebles de cartón y a los plásticos de los ríos. De frente
tiene una muy buena estructura, si lo podemos notar, y tiene dos elementos B, muy claro, muebles de cartón y plástico de los ríos. Sin embargo, no tiene éxito para nada, pues se aleja demasiado a lo que nos podría brindar el texto como tal. ¿Qué tienen que ver los muebles de cartón y plásticos de los ríos y cómo es que el calentamiento global impacta a ellos? ¿No debería ser inverso? Pasamos a la tesis C. El cambio climático obliga a los gobiernos a equilibrar el desarrollo y sostenibilidad, aunque algunos priorizan el crecimiento económico. La estructura es correcta, toca el cambio climático como el elemento A y obliga como el verbo a los gobiernos a equilibrar desarrollo y sostenibilidad. Como podemos notar, son dos elementos B, aunque algunos priorizan el crecimiento económico. Esta última parte de la tesis en sí es un contraargumento. Le estoy dando una pequeña introducción a lo que es un contraargumento, pero en general es algo que va en contra de nuestra propia afirmación. Hasta ahora la tesis C es la mejor. Vamos a ver la tesis D. El cambio climático es un problema. Podemos notar que la estructura es correcta, tiene un elemento A, un verbo hilador, es, y el elemento B, un problema. Sin embargo, podemos notar claramente que no está nada delimitado. Un problema para qué, un problema para cuándo, cambio climático, en qué lugar también podríamos estar poniendo una ubicación, al menos si es que queremos enriquecer la tesis. Sin embargo, no posee absolutamente nada de esto, por lo cual es una muy mala tesis para desarrollar. La ganadora es la tesis número C. Ahora les invito a que con el mismo texto o con cualquier texto o libro que conozcan o algo que quieran afirmar, traten de dar este ejercicio y durante sus días también practíquenlo, es muy importante, y así van refutando y probando para saber qué respuestas tienen más sentido, más lógica, y van a ver que todo su mundo se va a convertir en un debate continuo que les va a divertir demasiado. Esto ha sido Aprendiz P por el día de hoy y cuídense.